Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desmenuzar uno de esos temas que ha tenido a todos con la intriga a flor de piel, a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y estoy seguro de que a muchos otros también. Si han leído bien el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin revelando la verdad sobre su relación con Hande Erçel. ¿Qué ha dicho? ¿Qué se sabe realmente? ¿Es una reconciliación? ¿Amistad? ¿O algo completamente diferente? Prepárense porque vamos a ir a fondo, analizando cada detalle, cada declaración y cada rumor que ha surgido. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de noticias y especulaciones, les pido de corazón que si aún no lo han hecho, le den ese botón rojo de suscribirse aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que les encanta y les aseguro que no se van a querer perder nada de lo que viene. Ahora sí, pónganse cómodos, porque la verdad está a punto de ser revelada. Durante un tiempo los fans han estado especulando muchísimo sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como, aparentemente, fuera de ella. Su popularidad explotó a nivel mundial, y con ella, el interés por su vida personal. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas, y cuando su relación terminó, la noticia cayó como un jarro de agua fría para muchos. Sin embargo, el tiempo pasa, las cosas cambian y en las últimas semanas hemos visto señales, pequeños gestos, y sobre todo, declaraciones que han avivado la llama de la esperanza y la curiosidad en sus seguidores. Kerem Bürsin, conocido por ser bastante reservado con su vida privada pero también por ser directo cuando la situación lo amerita, ha hecho unas declaraciones recientes que parecen querer poner fin a tantas dudas. La gran pregunta es, ¿qué significa todo esto? ¿Estamos ante un posible regreso o se trata simplemente de una amistad fortalecida después de un tiempo? Vamos a analizar las palabras del propio Kerem. Recientemente se ha visto a Kerem Bürsin en varios eventos, y los reporteros no han perdido la oportunidad de preguntarle directamente sobre Hande Erçel. Y lo que ha dicho, a pesar de sonar mesurado, ha sido bastante revelador. Cuando se le preguntó específicamente sobre la naturaleza de su relación actual con Hande, Kerem respondió algo así como: sí, somos amigos. Somos muy buenos amigos. Nos tenemos mucho cariño y respeto mutuo. La vida es así, a veces las cosas cambian, pero el cariño y el respeto permanecen. Ella es una persona muy especial para mí. Esta declaración es clave. Por un lado, desmiente directamente cualquier rumor de una reconciliación amorosa inmediata, lo cual es importante para aclarar las cosas. Sin embargo, la forma en que lo dice, haciendo hincapié en el cariño, el respeto mutuo, y que ella es una persona muy especial, sugiere que la conexión va mucho más allá de una simple relación cordial de excompañeros de trabajo. No es un somos amigos como lo somos con cualquier colega, sino que recalca una conexión emocional profunda que parece haber sobrevivido a la ruptura sentimental. Muchos se preguntan si estas declaraciones son solo una forma diplomática de manejar la prensa o si realmente reflejan el estado actual de su relación. Si observamos las interacciones recientes en redes sociales, o incluso si echamos un vistazo a algunas apariciones públicas donde ambos han estado presentes, aunque no necesariamente juntos, vemos pequeños detalles. Por ejemplo, a menudo se les ve dando me gusta a las publicaciones del otro, comentando de forma ocasional, o incluso siendo vistos en los mismos círculos sociales. Esto, combinado con sus palabras, apunta a una amistad genuina y sólida. No se trata de una enemistad o de un distanciamiento total, sino de una evolución de su relación. Pasaron de ser pareja a ser amigos muy cercanos, lo cual, para muchos, es una meta alcanzable y admirable después de una relación significativa. Es importante recordar el contexto. Su relación se hizo pública durante la pandemia, y fueron el centro de atención de millones de personas. La presión mediática y pública sobre ellos fue inmensa. A veces las relaciones que nacen bajo ese tipo de escrutinio tienen dificultades para mantenerse una vez que esa atención disminuye o cambia. Quizás la decisión de separarse sentimentalmente fue también una forma de proteger su espacio personal y su amistad. Y parece que con el tiempo han logrado exactamente eso. Otra cosa que Kerem mencionó en una de esas entrevistas fue algo sobre la importancia de su conexión: siempre he admirado a Hande. Su talento, su dedicación, su forma de ver la vida.
Y eso no cambia por el hecho de que nuestras vidas sentimentales hayan tomado caminos diferentes. Somos dos personas que nos entendemos y nos apoyamos. Esta frase es muy potente. Al destacar la admiración por su talento y su visión de la vida, Kerem no solo elogia a Hande como persona y profesional, sino que también revela la base sólida sobre la que se construyó su relación y ahora, su amistad. No se trata de un amor que se apaga, sino de un respeto que se transforma y se mantiene. Los fans, por supuesto, están divididos. Algunos están encantados de que mantengan una buena relación y esperan que esta cercanía pueda, eventualmente, llevar a una reconciliación. Otros son más realistas y se alegran de ver que han logrado mantener una amistad hermosa y respetuosa, entendiendo que no todas las historias de amor deben terminar en un felices para siempre romántico, sino que pueden evolucionar hacia otras formas de afecto y apoyo duradero. Lo que es innegable es que su historia ha marcado a mucha gente y su conexión, en cualquiera de sus formas, sigue generando un gran interés. Si bien Kerem Bürsin ha sido claro al decir, somos amigos, la forma en que lo dice, la contundencia de sus palabras sobre el cariño y el respeto, y el contexto de sus interacciones pasadas y presentes, sugieren que no es una amistad superficial. Es una amistad que nace de una experiencia compartida muy intensa y que ha resistido el paso del tiempo y las presiones externas. Es una amistad en la que ambos se valoran mutuamente como personas y como profesionales. Además, es interesante notar cómo Kerem ha manejado esta situación con una madurez y una transparencia notables. En lugar de evitar las preguntas o dar respuestas evasivas, ha optado por ser honesto y directo, aunque esto pueda generar más especulación. Esto habla muy bien de él como persona y de la consideración que tiene hacia sus fans y hacia Hande. Para resumir, Kerem Bürsin ha revelado la verdad sobre su relación con Hande Erçel, y la verdad es que si bien su relación sentimental terminó, han logrado mantener una amistad muy sólida y respetuosa. Kerem enfatiza el cariño y el respeto mutuo, y la importancia que Hande sigue teniendo en su vida. No se trata de una reconciliación amorosa en este momento, pero sí de una conexión profunda que ha evolucionado. Ha dejado claro que son muy buenos amigos y que se tienen un gran aprecio. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo donde hemos desentrañado las declaraciones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Hemos analizado sus palabras, hemos recordado su historia juntos y hemos entendido que aunque el amor romántico haya cambiado, el cariño y el respeto mutuo han prevalecido, dando lugar a una amistad sólida. Espero que esta explicación les haya resultado clara e informativa. Me encantaría saber qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que es posible mantener una amistad tan fuerte después de una relación tan intensa? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o en el futuro como pareja? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.